Nuestro compañero Héctor Vadillo, a quien me da mucho gusto saludar. Recuerden que hoy es día precisamente de su reporte desde Europa. ¿Cómo estás, Héctor Vadillo? Buenas tardes allá en España. Hola, Sósimo José, buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Pues es un gusto saludarte y interesante este primer tema del cual nos envías precisamente este reporte sobre que está aumentando el gasto militar entre los países de Europa. Así es, el gasto militar de los países europeos aumentó hasta en un 30% desde la anexión de Crimea, los combates en Donbass y el transcurso de la guerra en Ucrania. Desde la Guerra Fría no se registraba este aumento de inversión militar en el viejo continente. La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido determinante para este gasto militar a pesar de la inflación y la crisis energética que se vive aquí en Europa. El año pasado la inversión en defensa aumentó hasta un 3,6% según datos del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, un aumento pues que no se veía desde los años 80. En total, los países de Europa han destinado en defensa militar 350.000 millones de euros, cifra que podría aumentar en los próximos años para mejorar la infraestructura militar de prácticamente todos los países del continente europeo. Interesante el planteamiento. Héctor Vadillo, te saluda José Reyes con gusto. Por otra parte, preocupa el cártel de los Chapitos en Europa y Estados Unidos, un tema que hemos abordado de manera exhaustiva en este programa. Sí, la expansión del cártel de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, principal distribuidor de fentanilo, es tema de preocupación para los gobiernos tanto de Estados Unidos y Europa. El grupo criminal denominado Chapitos S.A. se ha logrado posicionar como el mayor traficante de fentanilo, una droga pues que sabemos que es muy peligrosa y altamente adictiva, que ha generado una epidemia preocupante en Estados Unidos, principal consumidor de este analgésico opioide. En la televisión española señalan cómo los hijos del Chapo Guzmán aprovecharon la infraestructura que dejó su padre tras su detención, que cuenta con aviones, barcos y los famosos túneles que conectan México con Estados Unidos para perfeccionar el sistema de tráfico de drogas. El fentanilo es una droga 50 veces más poderosa que la heroína y el reciente aumento del consumo controlado de esta droga en España, que ha aumentado por 4 según cifras del gobierno, preocupa a las autoridades europeas, pues que quieren evitar una epidemia sanitaria similar a lo que sucede actualmente en Estados Unidos. Así es, Héctor Vadillo, pues interesante ver cómo impactan este tipo de noticias también allá en Europa. Pues sí, recordar que precisamente el caso de los Chapitos, en realidad es una facción del cártel de Sinaloa, una de las tres facciones que controlan esta organización criminal transnacional y que, como bien comentas, pues se ha encargado ya del trasiego de fentanilo y también señalar que pues estas capacidades que le asumen precisamente al cártel de los Chapitos, tendríamos que señalar o agregar que el fentanilo en realidad entra a Estados Unidos en su mayor parte por integrantes, por ciudadanos estadounidenses y que quienes lo distribuyen al interior de Estados Unidos pues son también ciudadanos estadounidenses. Y claro que en esta disputa que hemos estado viendo ahora entre el gobierno de México y el de Joseph Biden a propósito de este trasiego de drogas, pues todo el aparato de información estadounidense pues trata de hacer creer que solamente México es el responsable o el principal responsable cuando no lo es del trasiego de fentanilo allá en Estados Unidos. Y muy interesante lo que nos comenta sobre cómo repercute esta información allá en Europa. Y en otra información también que nos propones, Héctor Vadillo, pues se han exhumado los restos
de uno de los personajes más importantes de la entonces Falange Española, Miguel Primo de Rivera. Pues habrá que ver los detalles, Héctor Vadillo, qué nos dará sobre esta exhumación, por qué fue y pues sí, qué expectativas generó entre pues una comunidad que hay que recordar sigue existiendo allá en Europa, nostálgica de este tipo de movimientos de ultraderecha. Así es, Osimo, el día de hoy se exhumaron los restos de quien fuera primogénito de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, que se encontraban en la Basílica del Valle de Cuelgamuros. Arropado por familiares y decenas de seguidores, el féretro de Primo de Rivera abandonó el Valle de Cuelgamuros, ubicado en la zona conocida como El Escorial, al noroeste de Madrid, a unos 40 minutos de la capital española, pues para dejar atrás 64 años de indiferencia ante el discurso franquista que aún se mantiene presente en la sociedad española. Hasta el día de hoy y desde 1959, la tumba de Primo de Rivera se resguardaba en la parte central de la basílica frente al altar mayor. El cortejo fúnebre llegó hasta el cementerio de San Isidro, en la capital, pues tras la negativa de los familiares para que los restos del fundador de la Falange permanecieran en una de las criptas de la basílica en las que yacen 33.800 personas. Fuera del cementerio se registraron algunos altercados entre los seguidores de quien fuera una pieza clave del franquismo y la policía por el intento de frenar dicha comitiva. Así, el gobierno intenta cumplir con la ley de memoria democrática y que de alguna forma Cuelgamuros sea un verdadero cementerio civil y se dignifique a las víctimas del franquismo. Por otra parte, Héctor Vadillo, parece ser que Santiago Jiménez se perfila para superar en marca al Chicharito y a Luis García. ¿Cómo le fue este fin de semana? Sí, nos vamos hasta el fútbol europeo, en donde el futbolista mexicano Santiago Jiménez, quien milita actualmente en el club holandés Feyenoord de Rotterdam, igualó la marca de 20 goles en el inicio de una temporada en Europa, como lo hicieron en su momento Javier Chicharito Hernández en Inglaterra y Luis García en España. El Chaquito marcó su tanto número 20, en el que adelantó 2-0 a su equipo durante el encuentro contra Utrecht, y pues demostrando un inicio de ensueño en el fútbol del viejo continente y mantener así a su equipo en el primer lugar de la liga holandesa. Aún faltan 4 juegos por jugarse para el Feyenoord en esta temporada, y así pues se perfila, como bien lo comentas, Jiménez, como un jugador importante en la delantera de los equipos europeos y podría pues romper la marca que Luis García y el Chicharito comparten como un mejor inicio de temporada para un delantero mexicano. Pues muy interesante, Héctor Vadillo. Esperemos que además de seguir cosechando este tipo, bueno, pues goles todavía para lo que resta de esta temporada y con ello supere a estos otros dos jugadores que han triunfado en el fútbol europeo y que son ellos de origen mexicano, pues ojalá también pues se siga creciendo y se siga consolidando pues como una figura del deporte allá en Europa, Héctor Vadillo. Así es, tendremos que estar pendientes de lo que haga Jiménez en la liga holandesa. Y bueno, quiero despedirme mandándole saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio, y que pasen un buen día.